Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más con nosotros. Hoy tenemos una noticia muy especial que no solo ha capturado la atención de los medios, sino que también ha sacudido las redes sociales y ha dejado a muchos fans con la boca abierta. ¿De qué se trata? De una de las historias más sorprendentes del mundo de la televisión turca. En esta ocasión, les hablaremos de la inesperada decisión de Demet Özdemir de retirar la demanda que había interpuesto contra Can Yaman después de su separación mediática. ¿Qué significa esto? ¿Es una señal de reconciliación? Acompáñanos en este video para descubrir todos los detalles de este giro tan sorprendente en la vida de estos dos grandes de la televisión. Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si te gustan los chismes de celebridades, las historias exclusivas y, sobre todo, las noticias de las estrellas turcas que tanto amamos, este es tu canal. Vamos allá. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales y en la prensa del corazón. Desde que ambos protagonizaron la exitosa serie Erkensikus, que no solo arrasó en Turquía, sino también en muchos otros países, la química que mostraron en pantalla cautivó a millones de seguidores. Esta atracción no solo era evidente para los fans, sino también para la prensa, que comenzó a especular sobre una relación fuera de la pantalla. Sin embargo, después de un tiempo de rumores y de un aparente amorío, la pareja terminó separándose, lo que rápidamente se convirtió en un tema de conversación. A pesar de las numerosas especulaciones, lo cierto es que la separación fue un golpe duro para ambos. Después de la ruptura, Demet Özdemir sorprendió a muchos cuando decidió interponer una demanda contra Can Yaman, lo que dio lugar a una batalla legal entre ambos. Aunque los detalles exactos de la demanda nunca fueron divulgados públicamente, se mencionó que el conflicto tenía que ver con declaraciones de Can Yaman que, según Demet, afectaron su imagen pública y su bienestar emocional. Esta demanda, por supuesto, generó una gran cantidad de rumores sobre lo que realmente había sucedido entre ellos, y la tensión entre ambos creció aún más. Durante un tiempo, vimos a Demet y Can totalmente distanciados, evitando coincidir en eventos públicos y manteniendo un perfil bajo en cuanto a hablar sobre su relación ante los medios. Esta postura provocó aún más especulaciones sobre si habría alguna posibilidad de reconciliación. Sin embargo, los fans de ambos no perdieron la esperanza, siempre manteniendo la esperanza de que algún día resolverían sus diferencias. Y ahora, la noticia más esperada. Recientemente, se ha confirmado que Demet Özdemir ha decidido retirar la demanda contra Can Yaman. Este gesto ha dejado a todos sorprendidos y con muchas preguntas, ¿por qué lo hizo? ¿Qué motivó esta decisión tan inesperada? A medida que la noticia se extendió, las redes sociales se inundaron de mensajes y hashtags de apoyo como #Demet y Can Reconciliación y #Nueva Etapa. Los seguidores de ambos actores han celebrado este acercamiento, ya que ven en ello una oportunidad para que ambos encuentren un cierre a este capítulo conflictivo de sus vidas. Pero, ¿qué sucedió realmente entre ellos? Según fuentes cercanas, el acercamiento entre Demet y Can ocurrió en privado, lejos de los reflectores. Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre lo que ocurrió durante esa conversación, se sabe que fue un momento lleno de emoción y sinceridad. Can Yaman, al parecer, se acercó a Demet para disculparse sinceramente por cualquier daño causado durante su relación y por las palabras que habían quedado pendientes. Este gesto de Can fue un acto de valentía que demostró su disposición a hacer las paces y dejar atrás los rencores. Por su parte, Demet Özdemir, con una madurez admirable, aceptó escuchar a su exnovio y, en lugar de seguir manteniendo su postura de confrontación, optó por cerrar ese capítulo de su vida. Lo hizo con empatía y sabiduría, mostrándose dispuesta a perdonar y a seguir adelante. Este tipo de decisiones son las que realmente marcan la diferencia entre una relación llena de rencor y una en la que prevalece la paz y la madurez. A pesar de que esta decisión ha abierto la puerta a la especulación sobre una posible reconciliación amorosa, fuentes cercanas a los dos actores han aclarado que, por el momento, ambos prefieren centrarse en reconstruir una relación cordial, basada en el respeto mutuo y sin presiones externas. En lugar de buscar una reactivación de su relación romántica, lo que ambos parecen priorizar es el bienestar emocional de cada uno y mantener la paz en sus vidas personales. Este paso es, sin duda, un ejemplo de madurez para todos aquellos que siguen su historia.
A nivel profesional, esta reconciliación, o al menos el acercamiento, podría traer consigo una serie de oportunidades. Ya se ha hablado de la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir trabajen juntos nuevamente en algún proyecto. Los productores de televisión y los directores de cine parecen estar bastante interesados en la idea de reunirlos, ya que su química en la pantalla es innegable. De hecho, algunos ya han comenzado a explorar posibles proyectos en los que ambos podrían participar. Sin embargo, aún no hay ninguna confirmación oficial sobre una futura colaboración entre los dos. Por lo tanto, tendremos que esperar a ver qué sucede en el futuro. Más allá de los posibles proyectos juntos, esta reconciliación también tiene implicaciones más profundas en la vida personal de ambos. Para Can Yaman, esta decisión podría ser vista como una forma de demostrar que es una persona capaz de reflexionar sobre sus errores y corregir el rumbo. De esta manera, podría mostrar una imagen más madura y responsable ante el público, lo cual podría ser muy beneficioso para su carrera a largo plazo. Por su parte, Demet Özdemir ha demostrado una increíble capacidad para perdonar, algo que no es fácil, especialmente cuando se trata de una relación que fue tan mediática. Este acto de perdón y de cerrar un capítulo difícil de su vida también habla muy bien de ella como persona. Desde el punto de vista de los fans, esta noticia ha generado una oleada de emociones positivas. Muchos han expresado su alegría al ver que Demet y Can están en una buena etapa de su vida, sin resentimientos, y que han logrado superar un periodo tan complicado. La mayoría de los seguidores considera que este acercamiento es un paso valiente hacia la reconciliación, aunque no todos creen que se trate de una reconciliación romántica. Los más escépticos consideran que esto podría ser una estrategia mediática, pero la mayoría de los seguidores se muestra optimista y feliz por la evolución de la situación. En términos de sus carreras, ambos siguen siendo figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turco. Can Yaman continúa alcanzando nuevos horizontes, destacándose en proyectos internacionales que han elevado su fama aún más allá de las fronteras turcas. Mientras tanto, Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más queridas y talentosas del momento, participando en varias producciones que siguen cosechando éxitos. No cabe duda de que ambos siguen siendo grandes íconos, y su futuro profesional seguirá siendo brillante. En conclusión, esta historia de reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman nos recuerda que, incluso en el mundo del espectáculo, las personas tienen sus propios conflictos y luchas personales. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo eligen resolver esas diferencias. La madurez, el perdón y la empatía son clave para avanzar y, por supuesto, para seguir adelante con éxito. Así que, queridos seguidores, hemos llegado al final de este video. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, darle like, compartir y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas. Hasta la próxima.